Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Juan y a Pedro. Estos llegaron oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Su gloria, digan a Dios que te mira.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y también ustedes vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Voy a hablar exclusivamente del Evangelio. El evangelista San Juan nos muestra que hay una sola forma para probar que el amor a Cristo sí es verdadero. ¿Cómo saber que mi amor por Cristo es de verdad o solamente meras palabras? La respuesta está en la obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él nos enseñó. Obediencia a sus mandatos. Para San Juan, el amor no es mera emoción. Ese es un problema que tenemos nosotros los humanos, más los latinos. Cuando dices, oye, ¿amas a la persona? Oh, claro, yo amo. Y dice, no, yo amo a mi esposa. Oh, yo amo a mi esposo. Oh, claro, yo amo a mis hijos. Mis hijos me aman. Los muchachos dicen, no, yo amo a mis padres. Palabras muy bonitas. Pero como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento.
Palabras, palabras, palabras. Hay personas que juran amar, pero viven llevándose la contraria al ser que dicen que están amando. Yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis papás. Pero la primera discusión de unos u otros, ¿qué sucede? Chispas, malas palabras, ofensas uno al otro. Si no, hasta pueden llegar a los golpes. Y decías que amabas a tu esposa o a tu esposo o tus hijos a sus padres. ¿A quién creerle? Dices una cosa y haces otra muy distinta. Y la verdad está en que lo que tú proclames, también lo hagas. Jesucristo nos dio ese ejemplo. ¿Y cuáles son los mandamientos que Jesucristo nos dejó? Los 10 mandamientos no, porque esos ya los había entregado desde hace muchos siglos antes. Jesús les dijo, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo es el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo es una entrega total. Siendo Dios, siendo el Eterno, junto con su Padre y el Espíritu Santo, vino y se hizo hombre y estuvo dispuesto a morir por nosotros hasta la muerte en la cruz. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo para rescatarnos a todos nosotros. Ese es el amor. Para Jesús el amor que decimos tenerle a Él se debe manifestar en darle gusto cumpliendo lo que nos ha mandado en su Evangelio. Pregunto, ¿conocemos el Evangelio? Hemos leído los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Jesús quiere de mí si no lo conozco? Ese es el punto. El amor debe manifestarse en la obediencia. El amor debe manifestarse en la obediencia. Y eso no es nada fácil. Porque los mandatos de Jesús exigen algo que no nos gusta. Negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguirme, dice Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Una cosa es negarse a sí mismo y otra cosa es despreciarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Debe haber un amor personal a nosotros mismos. Debo amarme a mí mismo porque soy creación de Dios, soy un hijo de Dios, que he cometido errores, que he cometido pecados y Dios me ha perdonado, pero debo amarme, respetarme a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a la otra persona? Ese es el primer problema que tenemos en la humanidad. Vivimos con traumas, con problemas, con situaciones personales que nos hacen despreciarnos. Es que, Padre, si usted supiera las cosas que yo he hecho. Uy, si tú supieras lo que yo he hecho. No se trata de lo que tú hiciste. Lo más maravilloso es lo que Él hizo por mí y por ti en la cruz. Y tiene el poder no solamente de perdonarnos, sino de hacernos diferentes si nosotros se lo pedimos, si nosotros confiamos. Por eso Jesús dice, yo sé que para ustedes es difícil cumplir mis mandamientos y necesitan una ayuda. Por eso dice, yo le rogaré a mi Padre y Él les dará otro paráclito. Palabra rara, ¿no? Paráclito. ¿Qué es eso, Padre? ¿Puede explicarnos? Bueno, me puse a investigar un poquito, aquí tengo mis notas. Paráclito en griego significa una persona a quien se llama en una situación de angustia. Esa persona puede ser un técnico especializado, puede ser un experto o alguien a quien pueda consultar. Es una persona que conoce de abogacía para defenderme. También es una persona especialista que viene a animar, a meter entusiasmo e infundir coraje y alegría a las personas para que sigan adelante. ¿Quién es ese Paráclito? Pues el Espíritu Santo. Jesús aquí en el Evangelio, aquí en esta versión dice, no los dejaré desamparados.
Pero la versión original del Evangelio dice, no los dejaré huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Aquel que perdió a su padre y a su madre. San Pablo en una de sus cartas dice, no te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré jamás. Promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Jesús sabía que Él tenía que padecer el sacrificio, iba a morir en la cruz, iba a estar 3 días muerto, pero iba a resucitar. Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo tengo que irme con el Padre, me iré al Padre y les conviene que yo me vaya. Imagínense los discípulos de Jesús. ¿Cómo que conviene que te vayas? No, porque hemos estado 3 años contigo y es maravilloso los milagros que haces, tu palabra, las sanaciones, cómo expulsas a los demonios. Es maravilloso, quédate con nosotros. Pero Jesús dice, no, yo tengo que irme al Padre porque ahí voy a estar pidiendo por ustedes. Y yo estoy preparando un lugar para que donde yo vaya, ustedes vayan también. Pero no los dejo huérfanos, les enviaré al especialista, les enviaré un consolador, les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes todos los días. Wow, eso sí conviene, porque si yo no me voy, no vendrá el consolador. Si yo no me voy, no vendrá el ayudador. Y por eso yo necesito irme y recibirán ayuda de lo alto. Eso es lo que más importa en este momento. ¿Por qué? Porque este ayudador, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a enfrentar las situaciones difíciles en la vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra griega, es paráclitos, que es muy difícil traducirla al español porque tiene muchas explicaciones. Ya se las dije. ¿Conviene tener al Espíritu Santo? Claro. La pregunta, ¿tienes al Espíritu Santo? Sí. Lo tienes en tu corazón porque tú lo recibiste en tu bautismo y también lo recibiste en la imposición de manos que hizo el obispo sobre ti para que fueras confirmado. Es un don ya dado para ti. La pregunta es, ¿le estás dando permiso a este maravilloso Espíritu de Dios para que trabaje en ti? El Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza. Y Él viene para transformarte. Es el ayudador, pero Él no se va a mover si tú no se lo permites. Por eso, esta es la ayuda que nosotros tenemos. Es un gran regalo que Dios tiene para todos nosotros. Por eso dice, dentro de poco el mundo no me verá más. Eso lo decía Jesús en referencia a que iba a morir crucificado y que iba a ser sepultado. Y la gente va a decir, hasta que nos quitamos a ese Jesús que nos traía muchos problemas, a los grandes políticos, a los grandes reyes de esa época. Pero ustedes, dice, me verán porque yo permanezco vivo. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego, pero también yo la puedo retomar porque es Dios. Esa es la diferencia. Y por eso los apóstoles, cuando vieron a Jesús resucitado, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo y decían, nosotros hemos comido y hemos bebido con Él, lo hemos seguido y creemos porque lo hemos visto que está vivo y de eso testificamos, y fueron al mundo entero a testificar. Lo que vimos en la primera lectura, un diácono llamado Felipe fue a Samaria e hizo milagros en el nombre de Jesús, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, hacía grandes señales y la gente se quedó impactada y Felipe los bautizó. Pero todavía faltaba algo y Felipe le llama a los apóstoles. Pedro y Juan van a Samaria y ¿qué hacen? Imponen las manos sobre la gente ya bautizada y recibieron el don del Espíritu Santo. Una maravilla que tú y yo hemos recibido y que tal vez no lo hemos pedido fuertemente a que nos transforme. Si tú quieres un cambio total, un cambio de una vida derrotada a una vida victoriosa, necesitas al Espíritu Santo. Pero hay otra cosa, el mundo no ama al Espíritu Santo porque el mundo aborrece a Jesús. Veamos la situación de nuestro mundo hoy. Ya no hables de Jesús, no prediquen de ese. Y si alguien habla de Jesús, la gente, cállate. Están buscándose otros maestros
se están buscando otros profetas, porque la palabra de Jesús es radical. Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí, o juntas o desparramas. Tú no puedes estar siguiendo a Jesús y seguir otros ídolos. Dios es radical. O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, es que yo quiero seguir a Jesús, pero estoy yendo allá con lo de la suata muerte, o voy con la bruja, o voy con esto. No se puede. No puedes llevar dos caminos. El hombre que lleva un corazón dividido no llegará a ninguna parte. ¿Qué sucedería si un hombre le dice a una muchacha, ¿me amas? Y la muchacha dice, pues sí, pero también hay otro muchacho que me gusta. ¿Qué dirías tú? O yo, o nadie. Lo mismo la muchacha al novio, ¿soy la única mujer en tu vida? Bueno, sí, pero también, ¡ay, no! Tú quieres ser la única. Dios quiere ser el único porque hay un solo Dios. Y por eso Él nos regala todo para que nosotros tengamos una vida nueva. Y por eso dice, así ustedes, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Cuáles son algunos de los mandamientos que Jesús nos ha dejado? Bueno, nos dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Si tu hermano te pide perdón, perdónalo. Vamos a ponerlo más claro. Si tu esposo comete un error, perdónalo. ¿Hasta 7 veces? ¿Qué dirá Jesús? Hasta 70 veces 7. Ya veo a las mujeres sacando la calculadora. Déjame checar cuántos tiempos. No, lo que quiso decir Jesús es, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu vecino, perdona a tu enemigo, todas las veces que Él te lo pida. Suena difícil, ¿verdad? Claro. ¿Qué otra nos dice? También nos dice, hagan a los demás lo que quieran que hagan contigo. Si tú te amas a ti mismo, quieres que te atiendan bien. Si tú quieres que te atiendan bien, atiende bien a los demás. Es la regla de oro. Sirve, bendice, sea agradecido, pide perdón, pide permiso. Y la gente al ver esas actitudes va a ser igual contigo. Pero si tú criticas, si tú hablas mal, si tú eres negativo, la gente tenderá a zafarse de ti, porque no es agradable eso. ¿Qué tipo de corazón tienes? Si tienes un corazón en el Espíritu Santo, vas a saber pedir perdón, vas a saber decir gracias, vas a decir, ay, muchísimas gracias, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Ven a la diferencia? Es ahí donde podemos ver si estamos o no estamos en la acción del Espíritu Santo. La buena noticia es, como dice San Pablo, que el Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestros corazones y es el amor de Dios que habita en nosotros. Cuando alguien me dice, Padre, es que yo no puedo perdonar. A ver, ¿eres cristiano católico? Sí. No puedes o no quieres. Es que estoy muy herido. Ok. Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Te pregunto, ¿Él cometió algún pecado? Ninguno. Se parecía a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero Él tomó los pecados de la humanidad para que nosotros fuéramos perdonados. Nosotros debemos perdonar hasta a nuestro enemigo. Porque cuando tú perdonas, te estás asemejando al Hijo de Dios. Pero lo que me hizo, un momentito. El daño que se te hizo, tendrá que pagarlo Él delante de Dios. Pero Dios quiere que tú seas libre de ese resentimiento, de ese odio, de ese rencor. Porque el odio, el resentimiento y el rencor es como un veneno que carcome el alma, carcome el corazón. Y es como si tú estuvieras viviéndote veneno pensando que el otro se va a morir. Y el que se va a morir eres tú por estar carcomiéndote de eso. Estamos llamados a ser personas de perdón, de reconciliación, de amistad y de sonreír, aunque la gente nos aborrezca, porque no entienden que nosotros estamos
en el mundo, pero no somos del mundo, por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y dice más adelante, el que me ama a mí, lo amará mi Padre. ¡Wow! ¿Cuánta gente en este mundo dice, nadie me quiere, nadie me ama, soy despreciado, he cometido tantas terribles cosas que ni mi papá ni mi mamá me quieren ver? Tal vez sí. Pero Dios dice, con amor eterno te he amado y no apartaré de ti mi misericordia. Aunque hayas cometido los pecados más terribles, más espantosos, el amor de Dios por ti no cambia, porque Él espera que tú vuelvas a Él para transformarte. Si todos te abandonan, Él no lo hará. Por eso debemos confiar que si tú te acercas como aquel ladrón al lado de la cruz, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Yo estoy aquí porque lo merezco, porque fui un ladrón, hice mal. Pero tú no has hecho nada. Pero acuérdate de mí. Jesús vio el arrepentimiento de ese ladrón y ese ladrón se robó el cielo en ese momento por el arrepentimiento. Es lo mismo que Dios quiere, que tú le digas, Señor, ayúdame. Estoy en un problema difícil, estoy en una situación difícil, no puedo cambiar por mí mismo. Jesús, ayúdame. Y Jesús lo hará. Y por eso el que me ama a mí, porque cuando estás agradecido con alguien, lo amas. Estás agradecido y tienes un deseo de estar siempre con esa persona, porque la amas. Dice, el que me ama a mí, lo amará mi Padre. El mayor amor que Dios tiene, Padre, es hacia su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. Así es que si tú empiezas a amar a Jesús, te ganas el amor del Padre para siempre. Y dice, mi Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué significa manifestarse? Presentarse. Cuando tú estás en una oración con el Dios verdadero, cuando tú tienes una comunión con Dios, ¿crees que Dios no se va a manifestar a tu vida? Sí lo va a hacer, de maneras insospechadas, de maneras grandiosas. Cada persona debe tener un encuentro profundo y verdadero con Dios. A veces cuando estoy en mi tiempo de oración, no siento nada, ni veo nada, ni oigo nada, ni nada. Pero ahí estoy, 1 hora, 2 horas. Pueden pasar días y estoy así en mi oración, hago mi trabajo, celebro mi misa, voy y confieso, doy la unción a los enfermos, atiendo consejería, etc. Y un día en la mañana me levanto, me pongo en oración y estoy aquí, Señor, aquí estoy. Y de repente, Rubén, Señor, mírame aquí. Rubén, aquí estoy. Escribe esto. Y me pongo a escribir. Dime, Señor. Y me revela cosas. Y cuando la comparto con la persona, ve con fulano de tal y dile esto de mi parte. Y ahí voy como loco, ¿verdad? Pues, oye, fíjate que en mi oración, y se lo comento y la persona llora. ¿Cómo sabes tú eso? Yo no, pero Dios te ama tanto. No pasa todos los días, pero Dios manifiesta su presencia si tú lo buscas de todo corazón. Tenemos que ser buscadores incansables de Dios, seguidores ardientes de Dios, y Dios se manifestará a ti que me estás escuchando, porque la diferencia entre tú y yo no hay ninguna. Tú y yo somos hijos amados de Dios y por tanto Dios desea manifestarse a ti, pero debes aprender a caminar con Él y su Espíritu, que es bueno, te llevará al camino seguro de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.